Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo conversatorio de la Universidad Central del Caribe. Mi nombre es Mildred Rivera Marrero, soy decana de Desarrollo Institucional y Planificación Estratégica de la universidad y me honra presentar este nuevo conversatorio como parte de la serie que hemos tenido desde el verano para orientar y educar sobre el COVID, diferentes aspectos de esta enfermedad. Y en el día de hoy es muy especial porque estamos comenzando este proceso de vacunación con el que esperamos que en unos meses podamos tener, ¿verdad?, una vacunación de rebaño, como le llaman, y podamos retomar algunas de nuestras actividades de manera presencial y un poco más a la normalidad. Yo no sé si vamos a volver a lo que teníamos antes, pero ciertamente mejor de lo que estamos ahora, esperemos. Y entonces en esa misma línea, hoy tenemos a parte del personal clínico del Hospital de Rehabilitación Encompass Health Manatí, que nos va a estar hablando de un protocolo que han desarrollado para pacientes que tuvieron COVID, se quedan con secuelas y necesitan rehabilitación. Así que le damos la más cordial bienvenida a este grupo de profesionales, entre ellos el doctor Jaime Marrero, quien es egresado de la Universidad Central del Caribe. Así que buenas noches, doctor. La doctora Marielis Otero Maldonado, que es especialista en enfermedades infecciosas. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Y Yalisa Collazo, que es terapista ocupacional y que es terapista física. Sí. Y dirige el área de terapia física del hospital. Así que buenas noches y gracias por estar con nosotros. Antes de continuar, voy a presentarlos con todas sus credenciales, pero quiero que la presidenta de la universidad, la doctora Waleska Crespo, nos dé un saludo. Buenas noches, doctora. Saludos a todos. Gracias, Mildred. Para mí hoy es un doble privilegio contar con este excelente grupo de profesionales para el panel de la tarde de hoy y hablar de un tema tan importante como es la rehabilitación post-COVID, que es un tema que apenas se ha estado dialogando al respecto y que es esencial. Primero, el privilegio por contar con uno de nuestros egresados, el doctor Jaime Marrero Rousset, con quien también tuve el privilegio de trabajar cuando fui la directora ejecutiva en ese momento de Health South Manatí, que hoy se conoce como Encompass Health de Manatí, y al igual tuve el privilegio de trabajar con Yalitza y con la doctora Otero. Son profesionales de primer orden a quienes les apasiona la rehabilitación y ese ha sido el motor sin duda para el desarrollo del protocolo que nos van a estar compartiendo en la tarde de hoy. Mi agradecimiento por sacar de su ocupada agenda para compartir con todos nosotros los resultados del protocolo que han desarrollado y sobre todo para orientarnos sobre la importancia de la rehabilitación después de haber tenido un diagnóstico de COVID y cómo el proceso de rehabilitación puede ayudar a los pacientes post-COVID a mejorar su calidad de vida. Muchas gracias por estar con nosotros y un abrazo virtual a todos. A la orden. Gracias, doctora. Bueno, pues vamos a comenzar por hablar del doctor Jaime Marrero Rousset, quien es egresado de la Universidad Central del Caribe, de la Escuela de Medicina de nosotros en la Universidad Central del Caribe. Luego hizo una residencia en medicina interna en St. Elizabeth Hospital Medical Center en Youngstown, Ohio, y luego una residencia en medicina física y de rehabilitación en la Universidad de Maryland en Baltimore. Y ha sido reconocido por la empresa Health South, como se llamaba antes el hospital, ahora se llama Encompass Health Manatí. Pero en el 2011 Health South le dio un reconocimiento por la excelencia clínica, ¿verdad? Por la manera en que se ha desempeñado en el hospital. Así que muchas gracias, doctor, por sacar de su tiempo para estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad y buenas noches a todos. Igual a las personas que tienen a su bien a escucharnos y vernos hoy.
El doctor es el director médico de Encompass Health Manatí. Yalitza Collazo posee un bachillerato en Ciencias Naturales de la UPI, una maestría en Ciencias en Concentración de Terapia Física del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR también, y está en esta compañía desde el 2006. Ha ocupado diversos puestos y actualmente es la líder de terapia física, es la directora del Departamento de Terapia Ocupacional, Patología del Habla y Lenguaje y Terapia Física. Buenas noches, Yalitza. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Yalitza, te escuchamos un poquito bajito, a lo mejor tienes que acercarte un poquito más. Pues buenas noches a todos y muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Okay. Y también tenemos con nosotros a la doctora Marielis Otero Maldonado, quien es especialista en enfermedades infecciosas. Es la directora del programa de infecciones de Encompass Health Manatí. Es profesora assistant professor del Ponce Health Sciences University. Es investigadora clínica y es secretaria de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico, casi nada. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, es un placer estar aquí con ustedes en esta noche y con mis colegas para poderle llevar un buen mensaje. Bueno, pues muchísimas gracias. Como decía, es un momento importante por el hecho de que estamos comenzando la vacunación contra esta enfermedad en el país y porque lo que han desarrollado y lo que están ofreciendo es post-COVID, ¿verdad? Una persona que ha tenido COVID luego tiene unas secuelas y es importante este protocolo, este tratamiento que ustedes ofrecen. Pero me gustaría, antes de comenzar con eso, que me hablaran un poquito del hospital para que nuestros participantes entiendan, si no conocen bien el hospital, qué hacen allí brevemente y qué personas llegan allí para qué. Si quiere hacerlo el doctor o alguna de las compañeras. Sí, yo lo hago. Buenas noches a todos. El hospital, como lo dice el nombre, es un hospital de rehabilitación, donde la meta en rehabilitación es restablecer funcionalidad, salud, luego de una enfermedad. En este caso, pues estaríamos hablando de COVID y sus secuelas. Los diagnósticos más comunes que nosotros admitimos es derrame cerebral, fracturas de cadera, lesiones a cordón espinal, amputados, pacientes con debilidad generalizada, que es el caso de los pacientes de COVID, y condiciones neurológicas como Parkinson, esclerosis múltiple, ese tipo de condición. Hay unos criterios de admisión donde se incluye los diagnósticos, el paciente tiene que estar estable médicamente para participar y tiene que tener el potencial para mejorar. Se le proveen 3 horas de terapia al día, 15 a la semana, de una manera intensa. Hay enfermería 24/7 y facultad médica dirigida por fisiatría. Obviamente tenemos otros facultativos presentes. En fin, como dije al principio, es tratar de devolver vida, salud, funcionalidad. Háblenos entonces un poquito de por qué se desarrolla este protocolo para pacientes post-COVID. ¿Cuál fue la necesidad que ustedes vieron? Si fueron pacientes que les llegaron, ¿cómo surge, verdad? Y cómo se desarrolla este protocolo. Déjame darle un poquito de trasfondo. Cuando todo surgió en China, la doctora Otero tuvo la iniciativa de dar charlas de orientación al personal con lo poco que se sabía del coronavirus de situaciones anteriores. Ya cuando China empezó a sacar sus números e hicieron el lockdown en la ciudad, a mí me dio curiosidad que había muchas personas que habían estado enfermos, pero no así la mortalidad. Pues me puse a pensar, tiene que haber muchas personas sobreviviendo. Le hago la preocupación a la señora Collazo, a Yalitza. Nos ponemos a pensar ambos, empezamos a trabajar el protocolo, se lo presentamos a administración, nos dio el ok para proceder con el proceso.
Ahí se une la doctora Otero para los criterios de admisión, que al principio fueron estrictos, ya a la medida que CDC y tenemos más conocimiento han ido cambiando algo. Al principio pensábamos que iba a ser básicamente pacientes con debilidad generalizada por el tiempo en intensivo o la unidad de COVID que ahora hay en muchas instituciones, pero nos hemos encontrado con otras complicaciones que están con COVID y que sí nos llegan. ¿Quiénes son? ¿Cuál es el criterio para que un paciente o una persona sea admitido para ese protocolo? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que necesita? Pues primero, como les dije, tiene que tener el diagnóstico, que en el caso de COVID sería debilidad generalizada por el tiempo en cama, en intensivo. Puede tener neuropatía asociada a ese tiempo, más las otras complicaciones que hemos visto. Ha habido pacientes que padecen derrames, ha habido pacientes que tienen amputaciones. Lo hemos tenido de otra dirección en el sentido de que son pacientes que entran para reemplazo o por fracturas y desarrollan COVID. En fin, es un paciente que es complejo porque tiene un manejo en el hospital agudo prolongado, complicado, y tiene unas secuelas complicadas para nosotros, que sería debilidad, problemas de tragado, problemas de memoria, disminución en funcionalidad, entiéndase en las del diario vivir, en el ambular, balance, y todo eso se trabaja. Quiero hacerle una pregunta de lo que acaba de mencionar, porque quizás la gente le ha surgido esta duda. Cuando usted menciona derrame, problemas de memoria y problemas de tragado, ¿esos son secuelas del COVID? Son complicaciones, como le dije al principio, nosotros pensábamos que era solamente la complicación de haber estado en intensivo. Pero la manera que yo lo estoy organizando en mi mente hay complicaciones neurológicas, que puede ser derrame, puede ser una encefalopatía, donde es un desorden generalizado en el cerebro, encefalitis, que es una inflamación del cerebro. Hay también el famoso Guillain-Barré síndrome, que puede estar asociado a COVID. Están los problemas emocionales, que se puede ver depresión, se puede ver ansiedad, el PTSD se puede ver también asociado a él. Y entonces están los problemas cognitivos, que es más atención, memoria, la función ejecutiva. Eso sí lo hemos visto. Ok. Entonces, cuéntenos un poco de qué pasa. Esa persona llega al hospital, supongo que es referida por un médico, ¿verdad? Generalista o internista. Y ustedes lo admiten, ¿y qué ocurre? O sea, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el protocolo? ¿Quién más quiere hablar? Porque están ahí. Buenas, sí. ¿Me escuchan? Sí, la escucho. Perfecto. Bueno, el proceso por el cual pasa un paciente que requiere rehabilitación es un proceso de evaluación. Se hace una evaluación tanto en todas las disciplinas, terapia física, terapia ocupacional, patología del habla y lenguaje. Esto va de la mano con las órdenes médicas que genera el fisiatra, con unas precauciones a seguir que son estrictas. Muchas veces, si estos pacientes han tenido compromiso respiratorio, requieren constantemente de lo que es el monitoreo constante de lo que son los signos vitales y la saturación de oxígeno. Así que desde el primer día que estamos con este paciente, necesitamos trabajar mano a mano con las necesidades individuales que tiene, específicamente también con las deficiencias que pudieran haberse generado a nivel cardiorrespiratorio. Así que en ese sentido, vamos de la mano, generamos un plan de cuidado donde se recogen todas las necesidades que presenta este paciente, se desarrolla un plan de tratamiento, se establecen unas metas a corto y a largo plazo para poder retornar a este paciente lo más independiente posible a la comunidad. Nosotros trabajamos en el 100% de nuestros casos un entrenamiento familiar, donde el familiar, cuando este paciente va a ser transicionado a la comunidad, ese familiar recibe el adiestramiento para poderlo manejar efectivamente.
También semanalmente nos reunimos a discutir el 100% de nuestros casos para poder identificar el equipo que necesita ese paciente una vez sea transicionado a la comunidad. Identificamos barreras, si hay que identificar alguna barrera arquitectónica en el hogar, y sobre todo la integración, lo que es paciente-familia, para poderlo retornar lo más independiente, porque nuestra meta es poder mejorar la calidad de vida de estos pacientes. ¿Hay alguna diferencia entre un paciente de COVID y un paciente o una persona que haya tenido otra condición que haya llegado al hospital? Va a depender de esa evaluación inicial donde se identifican esas necesidades. Como mencionaba el doctor Marrero anteriormente, podemos tener pacientes que tenemos que rehabilitar, por ejemplo, lo que fue el accidente cerebrovascular, más entonces seguir esas precauciones con estos pacientes de COVID a nivel cardiorrespiratorio, si es que las requiere. Así que en ese sentido es bien importante poder identificar en ese proceso de evaluación cuáles son las áreas que cada una de las disciplinas va a trabajar con este paciente. Usualmente la persona que ha estado en el hospital, digamos en intensivo, que pues llega débil, ¿verdad? Por el tiempo que ha pasado en la cama, ¿usualmente pasa directamente del hospital o es un paciente que va a su casa y entonces luego es referido a ustedes? El paciente, una vez estable, puede pasar directamente del hospital agudo, ya una vez haya estado estable médicamente, para poder recibir la rehabilitación aquí con nosotros. Ahí hay un punto importante que mencionar, que hay algunos pacientes que, por ejemplo, ¿verdad? Ahora tenemos COVID, vamos a ver COVID en muchas situaciones. Al principio teníamos muchos pacientes post-COVID que habían entrado al hospital con COVID, y ese era su diagnóstico. Luego entonces llegando pacientes que se caían en el hospital y se fracturaron una cadera, y tal vez fue que se cayeron porque estaban débiles, porque tenía COVID, y una vez en el hospital, además de la fractura de cadera, le diagnostican el COVID. Así que puede pasar en algunas ocasiones que el paciente no llega a cumplir el aislamiento totalmente en el hospital agudo, necesita estar unos días en la casa y entonces ¿verdad? Llegar a la institución a Encompass Health de Manatí, porque uno de los criterios para entrar al programa post-COVID es que ya haya cumplido el aislamiento agudo según el aislamiento que necesite ese paciente bajo las guías del CDC y del Departamento de Salud. Así que puede haber pacientes que, aunque se evalúen en un inicio en el hospital, de la evaluación que le estaba hablando Yalitza, puede ser que necesiten ir varios días al hogar, los rescatamos del hogar y entonces llega a Encompass Health de Manatí. Es importante que hayan cumplido el aislamiento, pues porque necesitan estar activamente en las diferentes modalidades y ¿verdad? Para que no estén solamente en el cuarto y puedan participar del resto de las modalidades de terapia que ellos les van a dar. Así que hay unos pacientes que sí llegan directamente del hospital, que son la mayoría, pero hay algunos pacientes que los tenemos que monitorear en la casa para entonces traerlo desde la casa, dependiendo del aislamiento. No sé, me gustaría saber, sabemos que el COVID le ha dado desde niños, bebés, ¿verdad?, hasta personas ancianas, pero sabemos que la mayoría de las complicaciones en general surgen por condiciones preexistentes, ¿verdad? Diabetes, obesidad, en el caso que usted menciona, ¿verdad?, que tiene un cuadro más complicado, que tuvo una caída, etcétera. Pero, ¿cuál es quizás la mayoría de los cuadros que ustedes han visto que me digan, mira, la mayoría han sido personas entre 20 y 50 o hemos tenido gente de 70 en adelante? O sea, ¿cómo es ese perfil de los pacientes que hasta ahora ustedes han recibido? Al momento hemos rehabilitado 31 pacientes, han participado de nuestro programa de rehabilitación, así que ya es un programa donde 31 personas se han beneficiado de este servicio. Así que ha sido, ¿verdad?, bien particular. En la estadía promedio de estos pacientes está alrededor de 15 días, pero hemos tenido pacientes que han requerido probablemente 21 días, 10 días, de acuerdo a las necesidades que se identifiquen desde el día 1. ¿Y qué tipo de pacientes
Ha habido pacientes que estuvieron en ventilación mecánica y se les puso una traqueostomía. Aquí se han recibido con la traqueostomía también, que eso no es un criterio de exclusión para traer al paciente. Al igualmente, pues que ha habido de todas las edades. Por ejemplo, el primer paciente, si no me equivoco, creo que tenía más de 70 años, que tenía 74 años, pero al igualmente también ha habido pacientes de mediana edad. No sé si Yalitza tiene el dato de la edad promedio más o menos de los que hemos recibido. Yo diría que rondaría como unos 65 años, me pueden corregir, estoy dando una aproximada con los casos que he evaluado, pero sí ha habido un margen de edad bastante amplio. Y también ha habido un margen de pacientes desde el que estuvo bien crítico, que estuvo más de 2 meses en hospital, hasta el que estuvo solamente unos 10 días por una rehabilitación, por una cadera. Sé que ha sido, ¿verdad? Ha sido una gama de pacientes bien amplio, pero lo mejor es que a cada paciente, cuando se evalúa, se le ha dado toda ¿verdad? Se ha cumplido con toda la necesidad que tenga ese paciente en ese momento, y por eso traigo el ejemplo específico hasta pacientes que se le ha tenido que poner una traqueostomía, ¿verdad? Un aparatito en su garganta para poder respirar por él. Referente a la edad, lo hemos tenido en la década de los 40. Yo tengo uno de 47 y tuve uno de 43. Y yo diría que quizás el más adulto, 70 tarde. O sea, que no es la mentalidad que hay en la comunidad de que solamente afecta al anciano, entiéndase 65 o más, y siendo más severo en ese grupo de edad, porque en efecto lo hemos tenido más jóvenes y complicados, y con mucho déficit cuando llegan a nosotros, con la bendición de Dios de que en realidad mejoran. Ese grupo de personas que es más joven, como usted menciona ahora, pero que llegan bien complicados, esas complicaciones, podemos hablar de razones generales o específicas, puntuales, de que es porque ya tenían unas condiciones preexistentes, porque eran obesos, porque hay algún factor común que me puede decir, mira, si es más joven, si tiene esta característica, a lo mejor me llega más complicado que otra persona. Los que yo tuve, hay uno joven, entiéndase, más de 45. Él sí tenía condiciones premórbidas y condiciones pues de mucho peso en términos de uno analizar probabilidad de complicaciones y quizás tratar de extrapolar capacidad de recuperar. El otro paciente que tuve, que era en los 40 también, él lo que tenía era diabetes de base solamente. O sea que en principio la literatura estipula que entre más edad, más comórbido, más tiempo en ventilador, más hipoxemia, unos marcadores que se envían en sangre, uno puede extrapolar la severidad, obviamente la capacidad de recuperación, pero puede ir al otro extremo, que pacientes jóvenes con solamente una comorbilidad tienen condiciones complicadas y cuadros clínicos que al fin del camino ameritan estar con nosotros. Exacto. Mencionaron que el paciente que entra a Encompass Health Manatí es paciente que ya ha pasado el periodo de aislamiento requerido. Así que supongo que el factor de alejamiento de su familia no existe, ¿verdad? Porque supongo que en el caso de ustedes, los familiares sí pueden ir a visitarlo. Le pregunto, no sé si es así. Cada caso se evalúa individualmente, ¿verdad? Como mencioné, según las guías del CDC y del Departamento de Salud. Para que tengan una idea en cuanto a los aislamientos, por ejemplo, una persona que le dio COVID y que los síntomas fueron leves, como dolor de garganta, dolor en el cuerpo, fiebre, sin fiebre, vamos a hablar primero sin fiebre, dolor en el cuerpo, un poquito de cansancio, tiene que cumplir 10 días de aislamiento a partir del inicio de los síntomas. Claro, esos 10 días se van a cumplir si hay mejoría de los síntomas respiratorios sobre todo. Una persona que tenga esos síntomas más presentó fiebre, tiene que cumplir 10 días en aislamiento
después que se terminó la fiebre y que se terminó la fiebre sin usar acetaminofén, ya sea marca comercial Panadol o Tylenol. 24 horas sin la fiebre, sin el uso de antipiréticos, como se llaman, o medicamentos para bajar la fiebre, ahí empiezas a contar los 10 días de aislamiento. Pero, por ejemplo, si es un paciente que el CDC define como severamente enfermo, que tuvimos que darle terapias para el COVID, como lo que ha conocido todo el mundo por ahí, ¿verdad? Que le dieron hasta Trump, que es el Remdesivir, pues necesitamos un aislamiento hasta de 14 días probablemente, desde el inicio de los síntomas. Y siempre la fiebre es el síntoma que más va a ganar. Así que si los síntomas respiratorios empezaron un día y tuvo fiebre 2 días después, pues esos 14 días van a contar 24 horas después que se termine la fiebre sin uso de antipirético. Pero si un paciente estuvo en ventilación mecánica, que es el paciente que se define entonces críticamente por el Departamento de Salud de Puerto Rico y el CDC, pues ese paciente tiene que terminar un aislamiento hasta de 20 días con lo antes mencionado, incluyendo la fiebre. Así que por eso es bien importante evaluar cada caso, ¿verdad?, individualmente, porque no le aplica un aislamiento en general. ¿Qué sucede? Que muchos de los pacientes que le da COVID también a un familiar. Así que el familiar que va a venir a Encompass de Manatí a ver su familiar, también lo evaluamos para asegurarnos que si es un familiar que, por ejemplo, en COVID hemos tenido de todo y hemos tenido familias completas contaminadas. Así que si toda la familia está contaminada, también nos tenemos que asegurar que ese familiar haya cumplido con el aislamiento para poder venir al hospital. Pero si el paciente va a tener visita, nuestra visita ahora mismo es, ¿verdad?, un visitante en horario de 3 a 5 de la tarde. Todos los hospitales tienen restricción de visita y pues ¿verdad?, no hace excepción a esa regla porque es parte de las medidas para prevenir el COVID. Así que si el paciente tiene ¿verdad?, el privilegio de la visita, pero claro está, se va a evaluar también que ese familiar haya completado el aislamiento en el caso que al familiar también le haya dado COVID. Así que, ¿verdad?, hacemos todas estas medidas para mantener la seguridad del paciente, del familiar y de los empleados y de los otros pacientes de Encompass Health. Claro. Yalitza, ¿iba a decir algo? No. Yo quería preguntarles, en este protocolo, ¿qué profesionales, para que la gente sepa, qué profesionales de la salud intervienen en toda esta terapia que este paciente recibe en Encompass? El equipo interdisciplinario que trabaja con el paciente está compuesto por terapistas físicos, terapistas ocupacionales y patólogos del habla y lenguaje, también el personal de enfermería. También contamos con el servicio de trabajo social y manejadores de casos, también con la nutricionista y dietista clínico que trabaja directamente el aspecto de nutrición de este paciente. Así que es un equipo interdisciplinario compuesto y dirigido también por el personal médico y la comunicación es constante. Nosotros, cada uno en sus disciplinas, tiene unas áreas específicas que trabajar. En terapia física se trabajan los aspectos de movilidad, algo tan sencillo como ir desde acostado a sentado al borde de la cama, pasarse a la silla de ruedas, manejar una silla de ruedas, volver a caminar, subir y bajar escaleras. Así que trabajamos un sinnúmero de actividades que pueden hacer que este paciente se retorne nuevamente a su funcionalidad lo más independiente posible. El terapeuta ocupacional va más dirigido a lo que son los aspectos de las actividades del diario vivir, como son la alimentación, vestirse, ponerse los zapatos, la higiene oral, ir al inodoro y poder hacer la higiene en el inodoro, las actividades de bañarse. El patólogo del habla y lenguaje va más dirigido a lo que son los aspectos del habla y lenguaje que se pudieran ver afectados, como mencionó el doctor Marrero, por la hipoxemia. Adicional a eso, los problemas de tragado que pudieran estar presentes, que nosotros en el área clínica le llamamos la disfagia. También lo que son los aspectos cognitivos que también se pudieran ver afectados en estos pacientes.
Así que todas las áreas se trabajan de una manera bien particular y bien importante con el propósito de poder mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Cuando un paciente pasa por este proceso, muchas veces si estuvieron en ese hospital agudo mucho tiempo, pierde la capacidad de hacer estas actividades que les acabo de mencionar por sí solos y requieren de una asistencia. El terapeuta va directamente a trabajar con esas áreas que él requiere mejorar y lo hacemos a través de un programa de ejercicios que van dirigidos a mejorar la fuerza muscular, el arco de movimiento, el balance, la capacidad que tiene el paciente para planificarse a nivel motor, en un sinnúmero de actividades que nosotros hacemos cotidianamente. Probablemente les voy a exhortar a toda la comunidad que mañana cuando usted se despierte, piense en todas esas actividades que yo le acabo de mencionar y usted se va a dar cuenta que usted independientemente probablemente las puede hacer sin ayuda. Así que nosotros lo que queremos es poder brindarle las herramientas a estos pacientes para que puedan tener una mejor calidad de vida y poderles enseñar, ya sea con equipos asistivos, ya sea con un programa específico de ejercicios, poderles retornar nuevamente lo más independiente posible a la comunidad. Del punto de vista de lo médico, los pacientes que nos llegan al programa se evalúan por fisiatra, que es el que produce las órdenes para que el resto del equipo interdisciplinario pueda evaluar y eventualmente tratar al paciente. Se evalúa por psicología, por psiquiatra y se evalúa por los servicios de medicina pulmonar y de infectología. Esos son básicos en todos los pacientes que nos entran al programa de COVID. Y de ahí partimos de acuerdo a las necesidades que se identifiquen. Mencionan cosas como pérdida de memoria, el área cognitiva. Y me pregunto si una vez ustedes terminan con el tratamiento o la atención del paciente en la parte física y de rehabilitación en el hospital, algunos de estos pacientes todavía tienen algún problema cognitivo y entonces se refiere a otro profesional de la salud que lo siga atendiendo ya una vez la persona vuelve a su casa. Bueno, eso viene asociado a un término que están tratando de acuñar, que es el COVID a largo plazo o los long haulers, es el término que están tratando de acuñar en Estados Unidos, donde uno de los síntomas que quedan a largo plazo puede ser déficit cognitivo, que ellos le dicen como que tienen la mente nublada, que tal vez la decisión pequeña, cuadrar una libreta de banco, qué hacer por la mañana, lo que estaba diciendo Yalixa, cómo cepillarse, cuál es el orden de cepillo, después abrir la pasta de dientes, cerrarla, cepillarme. Está también que se quedan algunos con dolores, algunos se quedan con dolores de cabeza intermitentes, se quedan con fatiga en el sentido de que se cansan rápido, es la resistencia. Pues ese tipo de pacientes que tienen sus déficits cognitivos sí se encaminan, porque eso es parte del manejo de casos que estaba refiriéndose Yalixa. Dentro de los referidos se refieren a los servicios que sea pertinente. Okay. Bueno, antes de ejemplo, esto si puedo mencionar algo rápido, ¿verdad? Sí. Mi especialidad no es ser médico de rehabilitación, es infectóloga. Pero para compartir pequeñas anécdotas de los pacientes agudos, ya que tengo la oportunidad de ver a diario muchos pacientes agudos con COVID. Por ejemplo, un paciente con COVID te puede decir que él se siente tan mal de su mente que es como una niña de 5 años tratando de aprender a sumar y a restar. Y que ellos no pueden ni siquiera cómo hacer ese ejercicio en su mente de sumar y de restar, ¿verdad? Para que puedan tener un ejemplo de cómo está ese paciente con ese daño o con esa, ¿verdad? Con esa afectación mental por culpa del COVID, ¿verdad? Para que tengan una pequeña idea. Que alguien te tenga que decir, es que me siento como una niña de 5 años que no puede aprender a sumar y a restar. ¿Verdad? Y esos son pequeños de los ejemplos de las cosas que podemos ver de los daños cognitivos de COVID
como estaba hablando el doctor Marrero. Yo creo que es bien importante eso que estamos mencionando en este momento, porque hay muchas personas que a pesar de todas las cosas que hemos visto con este coronavirus, todavía dudan de si vacunarse o no. Y es importante que la gente siga escuchando de las secuelas, ¿verdad? De las consecuencias que tiene el COVID, que no es solamente que te da y estás unos días enfermo, quizás llegaste al hospital y eres sobreviviente, sino de todas estas secuelas que puede afectar tanto la vida, la calidad de vida de las personas, ¿verdad? Así que todo lo que estamos mencionando debe ser un motivo adicional para que las personas decidan vacunarse para prevenir esta enfermedad, para cuidarse ellos y para cuidar a los demás, ¿verdad? Absolutamente de acuerdo. Porque nosotros vemos la secuela, pero los que hacemos hospitales agudos, vemos los pacientes en condiciones agudas y no es para nada la mejor situación para un ser humano. Sí, nosotros tuvimos un conversatorio anterior y estuvo el infectólogo, el doctor Colón, que está en el auxilio y en el Ashford, y nos hablaba de eso precisamente, ¿verdad? De lo difícil que uno ve o los médicos ven a los pacientes, lo mal que se ponen, lo difícil que lo pasan, todas las consecuencias que tienen, y que a veces la gente no está tan consciente de ese cuadro tan crítico por el que pasan muchos pacientes. Y yo les mencionaba a ustedes ahorita lo de la familia, porque hablábamos también la vez anterior de que una de las características quizás más difíciles de esta enfermedad es la soledad que tiene el paciente, porque los familiares no pueden ir a visitarlo si está en un cuarto de aislamiento o en un intensivo. Así que parte de la carga de la enfermedad es la ausencia de ese contacto con la familia, que es adicional, ¿verdad?, a todo lo demás físico y clínico del paciente, que también les afecta. Pero entonces quería mencionar algunas personas que están comentando aquí, que están conectados con nosotros. Está Jennifer Cardona, que los está saludando, Grisel Burgos, Priscilla Snow, Elsa Orellano, Jennifer Cardona, y están por ahí Carolina Maidana, Grisel Burgos, que están, Yari Marrero de nosotros, de la universidad, Aracelis Collazo, está todo el mundo felicitándolos, diciendo que son excelentes profesionales y que gracias por lo que están haciendo, tanto con el protocolo como con esta actividad de orientación al público. Y gracias a ellos, porque ellos también, algunos de ellos se exponen también a la situación y hacen su empeño en que las personas mejoren. Priscilla Snow dice por aquí, consecuencias psicológicas, PTSD y depresión. Supongo que pregunta si eso es una de las consecuencias del COVID. Sí, como les mencioné, dentro de las complicaciones del COVID está lo emocional, donde se ve depresión, ansiedad y se ve el síndrome postraumático. Nosotros, el más común que hemos visto aquí es depresión. Quizás por la pérdida de la funcionalidad, quizás la secuela de la soledad en hospital agudo, la incertidumbre que les espera en el futuro, que es algo que yo he hablado con los pacientes cuando tenemos momentos de conversar y ellos se exteriorizan sus preocupaciones a largo plazo. También al principio tenían temor si iban o no a contaminar sus familiares. Había mucha incertidumbre, mucha duda, que gracias al Señor parte de esas dudas se han ido aclarando, pero en efecto el más común que hemos visto aquí es depresión, pero los otros sí se han descrito en la literatura. Para ustedes, como institución hospitalaria, ¿qué ha supuesto, vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, ya desde el punto de vista clínico y de manejo hospitalario, ¿qué ha supuesto esta situación de emergencia salubrista que tenemos en el mundo entero, ¿verdad?
¿Qué ha supuesto para ustedes en términos de las operaciones? ¿Qué cambios han tenido que hacer? Y quizás cuál ha sido el reto mayor para ustedes. María Helen. Bueno, yo creo que aquí todo el mundo ha tenido retos y esos retos son a diarios. Y pues va desde, ¿verdad?, la administración de un hospital, cambios en tu práctica privada, en tu vida cotidiana, en cómo los familiares visitan a los pacientes en los hospitales. Y ¿verdad?, esos cambios son constantes y son diarios. Y pues todos hemos tenido que hacer ajustes para poder estar seguros, ¿verdad?, y poder prevenir contaminarnos con el virus. Por ejemplo, aquí en la institución hemos hecho varios ajustes para mantener a los empleados seguros y a los pacientes seguros, ¿verdad?, que es una de las cosas que se dedica al control de infecciones. Y gracias a Dios la respuesta por todos los empleados, por los familiares y los pacientes ha sido de cooperación. Porque aquí tenemos que trabajar juntos para que, ¿verdad?, prevengamos contaminarnos con el virus. Han sido medidas fuertes, han sido medidas difíciles, que a veces pues quisiéramos que las situaciones fueran diferentes, pero pues para podernos mantener seguros ha habido que tomar decisiones fuertes. Así que aquí hemos implementado desde acortar la visita, tanto el número de personas de visita como el horario, tener los protocolos de seguridad, que nuestro personal siempre tenga su mascarilla puesta, su face shield puesto, que los pacientes también tengan siempre su mascarilla puesta, tanto si están en la habitación y no están dormidos y no están solos, como en el gimnasio. Parece que nuestro hospital de por sí va a recibir muchas personas mayores rehabilitándose de otras cosas. Así que a lo mejor es una población más a riesgo de adquirir enfermedades infecciosas como el COVID. Así que tenemos muchos protocolos que gracias a Dios hasta ahora como institución se han implementado y han funcionado muy bien. Y cada día es un reto y cada día puede traer nuevas medidas y nuevos cambios. Que tenemos que seguir, ¿verdad?, apegadas a ellas para que esto se siga dando de una forma sana y de una forma segura y prevenir que cualquiera de nosotros sea uno de los que esté en una situación de COVID o post-COVID, ¿verdad? Así pues que algunos familiares no entienden a veces la restricción de visita, pero cuando le explicamos que es por el bien de su familiar, de su paciente, por la seguridad de ellos, pues la gente entiende. Así que también la comunicación, ¿verdad?, ha sido una parte importante para que estas medidas que se tomen, se lleven a cabo y se puedan entender. Y van a seguir habiendo muchos cambios, van a seguir habiendo muchos retos. Y la vacuna simplemente es una herramienta más para seguir defendiéndonos en contra del COVID, porque tenemos que seguir con todas las otras medidas, ¿verdad?, de seguridad, con la mascarilla, con el uso de face shield, con el distanciamiento social. Y como yo siempre les digo aquí, todos los días es algo nuevo. Por ejemplo, antes cuando comenzó el programa, el CDC tenía unas recomendaciones de aislamiento bien específicas. Ya luego, cuando se fueron estudiando en poblaciones, los aislamientos fueron un poco más laxos porque se estudió el COVID mejor, se estudió su periodo de incubación y se pudieron ir liberando los aislamientos. Por ejemplo, antes el CDC decía que para tú recibir un paciente post-COVID tenía que tener 2 pruebas de PCR negativas para poder aceptarlo. Ya eso cambió drásticamente, ¿verdad? Y ya podemos recibir pacientes, aunque tengan PCR positivos, siempre y cuando hayan cumplido los aislamientos que repasamos. Porque se ha visto que hay pacientes que pueden tener la prueba de la nariz o el PCR positivo hasta 3 meses o hasta 5 meses después. Y no es un paciente que podamos negarle la oportunidad de rehabilitarse porque siga con una prueba positiva, pero que ya no representa ser infeccioso ni para su familia, ni para los empleados, ni para los otros pacientes. Así que por eso es bien importante que cada aislamiento se evalúa individualmente. Y que el tener una prueba positiva no significa que no pueda venir a rehabilitarse, que, ¿verdad?, quería aclarar también ese punto. Y para que vean todos los retos que traen, cómo entonces convencemos a todo el mundo de que sí, un paciente puede venir a rehabilitarse aunque siga dando PCR positivo.
¿Ves? Y eso, gracias a Dios, ya lo superamos. Fue una etapa de mucha educación, de mucha orientación, donde lo pudimos superar, donde pudimos demostrar que ese paciente, aunque sea positivo PCR, ya cumplió su aislamiento, ya no representa un posible foco de infección para otros. Y eso es uno de los muchos ejemplos que ha traído esta pandemia de cómo ha cambiado nuestra vida cotidiana y cómo cada día representa un reto nuevo y un cambio nuevo. Sí, quiero leer un comentario que tenemos aquí de la profesora Yari Marrero de la Universidad Central del Caribe, que dice: creo que es muy importante que la población entienda las posibles secuelas y lo complejo del tratamiento para la recuperación y el regreso a la normalidad, ¿verdad? Un poco relacionado con lo que usted menciona de que aunque tenemos la vacuna, todavía tenemos que seguir con las medidas de distanciamiento, de la mascarilla, del face shield, lavado de manos y demás, porque esto no se acaba con la vacuna. Quería aprovechar también en esa línea que usted menciona de que va a seguir habiendo cambios. Han habido muchos y va a seguir habiendo en la medida en que se sigue desarrollando la pandemia. Nosotros tenemos una escuela de medicina y formamos en la universidad otros profesionales de la salud también, en quiropráctica, en imágenes médicas, biomédicas, en abuso de sustancias, consejería en abuso de sustancias, y particularmente para la parte clínica. ¿Qué consejos ustedes tienen que darle a estos estudiantes que están o estudiando o graduándose en este momento, en que las instituciones de salud han tenido que adaptarse y han tenido que hacer tanto cambio, y probablemente ellos van a entrar a instituciones de salud con unas características muy distintas a las que entraron ustedes, por ejemplo, que comenzaron a trabajar en un periodo anterior? La manera que yo veo esa pregunta es: la vida es antes y después de COVID. Todo cambió. A mí no me sorprendería que cuando ya digamos por la Organización Mundial de la Salud que ya no tenemos COVID, que un porcentaje de la población se quede usando mascarilla. La pregunta tuya sobre los estudiantes, obviamente tienen que ser un reflejo de la sociedad. Tienen que tomarse las 3 M, como yo digo, que es la mascarilla, lavado de mano y mantener distancia. Obviamente no le pueden negar el servicio al paciente. Usted ve al paciente, como siempre, con mucho respeto, mucha cortesía, y usted cuidándose con el equipo protectivo que sea pertinente a la situación de ese paciente. Luego de eso, la vida sigue, entre comillas, normal. Yo entiendo que son unos momentos de mucho reto. Como todo reto, al fin del camino uno va a decir: lo hice, y se va a sentir feliz porque fue parte de ese cambio. No nos sentamos a ver qué sucedía o que nos dijeran qué hacer. Nosotros, por ejemplo, fuimos proactivos e hicimos este programa, y hasta ahora, gracias a Dios, nos ha ido bien y esperamos que nos siga mejorando, obviamente, a la medida que el programa siga mejorando. Sí, por aquí tenemos a Margarita Rodríguez Rivera, que dice: saludos, doctor Marrero. Entiendo que un paciente en unidad aguda de COVID no sería funcional recibir terapia física para evitar el decondicionamiento físico debido a que no está estable. ¿Cuál es su posición? En agudo, si uno lee la literatura sobre el paciente que está en intensivo, una intervención temprana le es de beneficio al paciente. Entiéndase, movilidad temprana, fortalecimiento de los músculos de respiración. Eso se ha demostrado que acorta el tiempo en intensivo y que a largo plazo el paciente tiene mejor resultado. Con el tema específico del COVID, el comentario sí es correcto, porque es un paciente que está bien comprometido en términos pulmonares. Muchos de ellos tienen que estar en la posición prono, que no se les puede dar mucho movimiento. Por eso es que yo, cada día que pasa en esta situación, respeto y quiero más a las enfermeras, porque han hecho un trabajo titánico.
porque parte de eso que en condiciones normales se hubiese hecho por el servicio de terapia física de la institución aguda, lo están haciendo ellas como parte de su cuidado diario. Pero en efecto, el comentario de Margarita es correcto. De hecho, en una actividad anterior decíamos que las verdaderas heroínas y héroes de esta pandemia han sido las enfermeras, que tienen que estar con el paciente constantemente, lo bañan, ¿verdad? Les dan alimento y demás, hasta que tienen un mayor riesgo porque están más tiempo pegadas a esos pacientes. Así que ese es el grupo que, ¿verdad?, que ha tenido esa carga sobre sus hombros. No, y el tema que habías traído ahorita, lo emocional. Quizás la única compañía que tienen en la mayoría del tiempo son las enfermeras o los enfermeros. Así que yo me quito el sombrero para ellos en todo momento del día. Ani Adorno Rodríguez por aquí dice, excelente conversatorio. Y Nancy Ríos también dice, excelentes seres humanos y profesionales de primera, Dios los bendiga. Así que tienen muchas fanaticadas por aquí conectadas en la tarde de hoy. Algo más que queramos mencionar de este protocolo y de esta atención que reciben los pacientes de COVID en el hospital en Compass. Yo quisiera extender y dar las gracias especialmente al equipo de terapia, al departamento de terapia, tanto terapia física, patología del habla y lenguaje, terapia ocupacional, nuestros técnicos de rehabilitación. Han hecho un trabajo encomiable, me siento súper orgullosa de lo que han hecho día a día y sobre todo el personal nuestro también de enfermería, todo el personal que labora aquí, hasta el personal de mantenimiento. Cada uno ha jugado una pieza importante dentro de este rompecabezas. Siguiendo la línea de pensamiento cuando mencionabas con relación a los estudiantes y lo que mencionó el doctor Marrero, mi exhortación es que veamos en momentos difíciles las áreas de oportunidad. Si nos apodera el miedo y no nos damos la oportunidad de buscar, de tomar decisiones orientadas, basadas en la evidencia, pues obviamente probablemente no vamos a tomar las decisiones correctas, pero si lo hacemos de esa manera vamos a poder cambiar el mundo. Y ante esta situación hemos podido responder de manera segura, siguiendo también las recomendaciones de nuestro Departamento de Control de Infecciones, que honestamente estamos sumamente agradecidos también por su trabajo y por su labor. Así que les estoy hablando literalmente con mi corazón porque ha sido momentos duros, momentos muy difíciles, pero nos hemos podido levantar, hemos podido ayudar a la comunidad en medio de esta pandemia, así que me siento sumamente orgullosa de formar parte de este equipo. Bueno, ¿y ustedes se vacunan? ¿Ya la vacuna? ¿Ya se nos vacunamos hoy? Ya nos vacunamos hoy. Ya estamos. Mira, y como dijeron ayer en el televisor, estamos aquí. Y sonriente, ¿ah? Contentos de que tengan esa vacuna. La verdad, a tu pregunta, yo estoy feliz de trabajar a donde trabajo y que Dios me dio la oportunidad de ser médico y sobre todo escoger fisiatría, porque puedo cambiar vidas, puedo dar calidad de vida. Cosas pequeñas que para nosotros es diario y lo tomamos porque sí, para una persona con una incapacidad significa un mundo. Así que eso lo proveemos. Así que gracias a Dios por eso. Y también yo quería añadir algo rapidito, no sé si hay tiempo. Este momento en que vivimos, que es histórico, ya ha habido otras pandemias en el mundo y se han sobrevivido y la han pasado. Y nosotros también como sociedad vamos a sobrevivir esta pandemia. Pero tenemos que ser comprometidos con nosotros mismos, compromiso individual para que haya una buena respuesta colectiva. La salud del mundo está en las manos de cada uno de nosotros, así que por eso tenemos que hacer las cosas bien y parte de hacer las cosas bien es vacunarnos cuando nos toque. Por otro lado, a todos los estudiantes de medicina, de todas las ramas relacionadas a la salud, este momento histórico tiene que remembrar para qué estamos hechos como seres humanos. Ser médico es una vocación
o ser profesional de la salud es una vocación y es algo que tiene que venir del alma, porque nuestro fin es servir a la calidad de vida de los humanos y mejorar la calidad de vida de los humanos, cuidar su salud, y eso nunca se nos puede perder de perspectiva, porque ahora mismo cuando tú visitas a un paciente de COVID, a veces ni está pendiente a qué medicamento le vas a dar, simplemente está pendiente porque a lo mejor es la única sonrisa que va a ver, es la única mano que va a tocar. Así que la medicina completa en general, en todos sus aspectos, tiene que seguir siendo sensible. Y los pacientes no son números, no son récords, son seres humanos. Pueden ser tu abuelita, tu mamá, tu papá y tu tío, o tú puedes estar ahí mañana. Y aquí ha sido importante todo el mundo ha jugado un papel excepcional. Servicios ambientales, los que limpian, ¿verdad? Que también son que todo esté en orden. Las enfermeras, ni se diga, para mí, como dijo doctor Marrero, me quito el sombrero antes de ellas, si antes las respetaba, me uno a las palabras del doctor Marrero, ahora mi respeto es mucho más, siempre he dicho que somos un equipo. Sin enfermeros no somos nada, los médicos, y los médicos sí, o sea, somos un equipo completamente. Y aquí, trabajando en Compasión de Manatí, yo he aprendido a amar y a querer la rehabilitación, ¿verdad? De ser una infectóloga a ser una infectóloga de rehabilitación. O sea, para mí yo digo que es como una especialidad, aparte que yo he hecho de la medicina. Y cada día me gusta más porque veo lo que todos los terapistas, los que los fisiatras hacen por esos pacientes. Y es hermoso, como dice Marrero, ver cómo un paciente llega de una forma y cómo sale. O sea, es como una transformación que te quedas impresionada. Los pacientes de COVID necesitan esta rehabilitación. Un paciente de COVID que está críticamente enfermo se puede tardar hasta más de 66 días en recuperarse. Así que si aquí se le pueden proveer las herramientas para que esa recuperación, ¿verdad?, se acorte o se consiga más rápida, ¿por qué negarle esa oportunidad? Aquí tenemos a Ani Adorno Rodríguez, que dice: en estos momentos los que somos profesionales de la salud validamos nuestra vocación y exhortamos a los que piensan escoger una profesión en salud a que escuchen estos héroes que el mundo entero los ha reconocido y tomen esa deducción por vocación, esa decisión. Esta es Ani Adorno Rodríguez, una de las personas que tenemos conectadas en la tarde de hoy. Y Elvia Loren también dice: orgullosa de nuestro hospital. Me parece que esta es una empleada de ustedes. Aquí ustedes tienen medio hospital, yo creo, conectado, viéndolo. Así que Mayra Ibarra Ríos también dice: médico y excelente ser humano. Así que ha sido, ¿verdad?, bien bueno que podamos tener esta actividad en conjunción del área académica en la Universidad Central del Caribe con el área ya hospitalaria y de servicio directo, ¿verdad? Nosotros educamos a los estudiantes, pero nuestros estudiantes comienzan a trabajar en los hospitales antes de graduarse, así que tenemos una relación con las instituciones de servicios de salud. Y por eso hemos querido también extender este puente y este lazo para unirnos en este momento donde hay que educar y exhortar, particularmente a partir de esta semana, exhortar a la gente, ¿verdad?, a que se vacune, a que adopte esta herramienta que se ha desarrollado por la ciencia y que no escuche, ¿verdad?, desinformación o cuentos de camino, como se estaba diciendo en el día de hoy, escuchando cosas de personas que no tienen la información, y que sí escuchen a las personas que tienen la evidencia y que adopten, ¿verdad?, y se vacunen en el momento en que les toquen. Así que agradezco muchísimo la colaboración de ustedes, la participación, el tiempo. En la universidad estamos siempre disponibles para tener este tipo de alianza en favor de toda la comunidad. Así que les agradezco muchísimo, muchísimas gracias. Gracias a las personas que se han conectado con nosotros. Ha sido un placer. Así que nada, muchísimas gracias tanto al doctor Marrero como a la doctora
Otero, a Yalitza Collazo, muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Igual a ustedes y feliz Navidad. Feliz Navidad. Sí, se cuidan mucho. Buenas. Gracias. Muchas gracias.